Hoy vamos a meternos en la historia de Matthew Poole, un erudito del siglo XVII cuya vida, fue una auténtica aventura, marcada por el exilio, el peligro y una disciplina que cuesta creer. Su legado se construyó en las circunstancias más extraordinarias que se puedan imaginar. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hace falta realmente para escribir una obra que trascienda en el tiempo? La historia de Poole nos da una respuesta que sorprende, porque no se trata solo de tinta y papel. Se trata de sacrificio, de convicción y, como veremos, de bastante peligro. La receta de Poole para la grandeza fue, por decirlo de alguna manera, muy particular. Imaginen esto: 10 años de trabajo sin descanso, un exilio forzado lejos de casa y una dieta de 2 huevos crudos al día. Sí, así como suena. Esa fue la odisea que vivió para dejar su marca en la historia. Pero para entender bien el tamaño de su desafío tenemos que empezar por el principio, cuando todo parecía ir sobre ruedas. Poole era un joven ministro muy brillante, en pleno ascenso en el Londres de la época. El futuro se veía bastante prometedor. A ver, su carrera fue rapidísima. Nació en York en 1624, se graduó de Cambridge, se convirtió en ministro en Londres y hasta sacó una maestría en Oxford. Para 1658 ya era una figura reconocida en todo el país por un plan que creó para apoyar a estudiantes. Estaba, de verdad, en la cima. Pero claro, entonces todo cambió. Su carrera iba a dar un giro de 180 grados con lo que se conoció como la Gran Expulsión de 1662. Un acto de desafío que literalmente partió su vida en dos. ¿Qué pasó? Con la monarquía de vuelta en el poder, se aprobó el Acta de Uniformidad. Esta ley era muy clara. O todos los ministros seguían al pie de la letra la liturgia oficial de la Iglesia de Inglaterra, o se quedaban fuera. Era una línea en la arena, una decisión que obligaba a tomar partido. Y Poole se negó, se plantó firme en sus convicciones, y eso que sabía perfectamente que esa decisión le iba a costar su carrera y muy posiblemente su propia seguridad. La consecuencia fue inmediata y brutal. Lo expulsaron de su pastorado. Durante los siguientes 20 años, este ministro que había sido tan prominente tuvo que trabajar sin una congregación, casi siempre solo. Un cambio radical que, irónicamente, fue el que le permitió crear su obra más importante. Y es que este exilio forzado se convirtió en el horno donde se forjó su legado. Fue justo ahí, en la soledad de su estudio, y no desde un púlpito, donde dedicó la siguiente década a crear su obra maestra. 10 años completos, desde 1666, dedicados a un solo y gigantesco proyecto, la Synopsis Criticorum. Una década entera que requirió una concentración y una disciplina casi sobrehumanas. Y para que nos hagamos una idea de su nivel de dedicación, miren cómo era su rutina diaria. Arrancaba a trabajar a las 4 de la mañana. Su desayuno era un huevo crudo. Su almuerzo, otro huevo crudo. Y de ahí seguía trabajando sin parar hasta la cena. Solo en la noche se daba un respiro para visitar a sus amigos. Una disciplina de no creer. Ahora, ojo, es clave no confundir sus dos obras principales. Por un lado, está la Synopsis Criticorum, que es una compilación académica inmensa, en latín, pensada para otros eruditos. Pero su trabajo más famoso y que más ha durado es Annotations upon the Holy Bible, un comentario práctico, en inglés, diseñado para que cualquiera lo pudiera entender, desde ministros hasta la gente común. Pero este trabajo no era solo académico, también era peligroso. Sus escritos lo pusieron en la mira de gente muy poderosa, y de repente la erudición se convirtió en un asunto de vida o muerte. ¿Qué pasó? Por sus escritos, que eran muy críticos con el catolicismo romano, su nombre terminó en una lista de objetivos durante un periodo de mucha histeria política conocido como la conspiración papista. De la noche a la mañana se había convertido en un blanco. Y el peligro se volvió muy real, muy rápido. Una noche, mientras volvía a casa con un amigo, 2 hombres lo estaban esperando en un callejón, listos para emboscarlo. La amenaza ya no era algo abstracto. Estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Su amigo llegó a escuchar a uno de ellos decir, «Ahí viene», pero el otro le respondió, «Déjalo ir, que viene acompañado». La simple presencia de otra persona esa noche le salvó la vida. Después de ese intento de asesinato, Poole no lo pensó 2 veces. Huyó a Holanda temiendo por su vida. Murió al poco tiempo en Ámsterdam, y hasta el día de hoy existe la sospecha de que fue envenenado. Un final bastante trágico y misterioso para una vida de convicciones inquebrantables. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el legado de un hombre que lo arriesgó absolutamente todo por lo que escribía?
Bueno, resulta que su obra ha sobrevivido siglos, y ahora vamos a ver por qué sigue siendo tan relevante. El famoso predicador Charles Spurgeon lo describió perfecto. Dijo que Poole, aunque quizás no era tan punzante como otros, era más preciso, menos un comentarista y más un expositor. O sea, su gran talento no era opinar, sino explicar el texto con una claridad y una fidelidad impresionantes. Otro teólogo muy respetado, Richard Cecil, fue todavía más directo. Su conclusión fue simple y contundente. Al final de cuentas, Poole es incomparable. Una declaración que deja clarísimo el valor único de su trabajo. Entonces, para resumir su legado, su comentario es considerado el segundo más importante en la tradición reformada, solo detrás del de Matthew Henry. Se le valora por ser claro, conciso y un exégeta increíble, o sea, un intérprete de textos de primer nivel. Su sinopsis fue como meter bibliotecas enteras en una sola obra, y sus anotaciones pusieron el estudio profundo al alcance de todos. Y aunque no llegó a terminar, dejó tantas notas que otros pudieron completar su trabajo. Y esto nos deja con una última pregunta. ¿Qué pasa cuando una obra maestra de más de 300 años de antigüedad de repente encuentra una voz nueva? Pues hoy, el trabajo de Poole se está traduciendo al español, llevando todo ese legado de claridad y profundidad a una generación completamente nueva. Parece que su odisea, al final, todavía no ha terminado.